Hoy vamos a recorrer la historia del libro más traducido. La Biblia permanece como el libro que más se imprime, más se traduce y es leído con más frecuencia en el mundo. Sus palabras han sido guardadas en el corazón de multitudes como ningún otro libro. En todas las generaciones ha sido demostrado su poder para desafiar a gente de toda raza y de toda nación, como a esta generación desafiante. La palabra Biblia es un término procedente de la palabra griega biblión, que significa rollo, papiro o libro. Puede sorprender que se hable de un mensaje central en una colección de escritos que refleja la historia de la civilización en el cercano oriente a través de miles de años. Sin embargo, a pesar de que la Biblia fue escrita por más de 40 autores, se mantiene un mensaje central. Y es este reconocimiento el que ha llevado al tratamiento de la Biblia como un solo libro, y no solo una colección de libros. Actualmente hay 7.378 idiomas vivos en el mundo. A partir del 2021, la Biblia completa, con todos sus libros, se ha traducido a 717 idiomas. El Nuevo Testamento en sí mismo se ha traducido a 1582 idiomas y porciones de la Biblia se han traducido a 1196 idiomas adicionales. Si sumamos todos estos datos, la Biblia se ha traducido entre completa y parcial a alrededor de 3500 idiomas. 3500 idiomas se ha traducido la Biblia. Y hace también 3500 años aproximadamente se escribió el Antiguo Testamento. Y hace casi 2000 años el Nuevo Testamento. En ese momento, pues no existían impresoras, ni máquinas de fotocopia, ni empresas editoriales. Así que los textos originales fueron copiados como copiados a mano, de generación en generación, a medida que desaparecían los idiomas, es decir, lenguas que morían, y surgían otros idiomas. Asimismo, los imperios cambiaban en conjunto y surgían nuevos poderes. Y aquí hago un paréntesis para explicar que vamos a estar utilizando en el transcurso de toda esta charla, que va a contener 3 partes, los términos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, con la finalidad de que estas charlas puedan ser comprendidas por las personas que se están acercando poco a poco a las sendas antiguas de nuestra fe. De esa forma ellas puedan comprender y puedan seguir todo este hilo conductor a través de estas charlas. También vamos a estar utilizando más adelante algunos términos que son más eclesiásticos, pero es con este mismo fin, con el fin de que sea comprensible para todos aquellos que puedan escuchar. Estamos en el 2022 y nos encontramos con todo esto. Diferentes versiones de traducciones, como por ejemplo la Reina Valera 1909, y ediciones de las versiones. Cada versión tiene sus diferentes revisiones y ediciones, como por ejemplo la Reina Valera 1960. También tenemos la NTV, Nueva Traducción Viviente, la Biblia NBI, la Biblia de las Américas, Dios habla hoy, entre otras. Pero es necesario, para poder comprender el texto que tenemos en nuestras manos actualmente, y que es nuestra herramienta de estudio, cómo llegó hasta el español desde sus idiomas originales. Y muy importante además conocer la historia de su desarrollo, recopilación y también de su difusión. Conocido como Antiguo Testamento, el Tanakh comprende el Sefer Torah, los Nevi'im y los Ketuvim. El Sefer Torah es el rollo de la instrucción, o conocido como el Pentateuco, que incluye los 5 libros de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que fue en realidad entregado a Moisés en el monte Sinaí como un único libro, por eso es el rollo de la instrucción o el Sefer Torah, y esto lo podemos encontrar en Éxodo 19:20 en adelante, aproximadamente en el año entre el 1500 y el 1400. Los Nevi'im corresponden a los libros de los profetas y Ketuvim a los libros de los escritos, como por ejemplo el libro de Job, Esther, Proverbios, Eclesiastés.
Los dos últimos compilados por Esdras durante la cautividad por el Imperio Persa. Esdras fue el que compiló todos estos libros, los libros de los profetas y escritos, aproximadamente en el año 440, el cual usó como canon o como medida, requisito para pertenecer a las escrituras, el no contradecir los libros de la Torá. El Antiguo Testamento fue escrito en el idioma hebreo, con la excepción de partes de los libros de Daniel y Esdras, los cuales pueden haber sido escritos en arameo, que era el idioma de la cautividad babilónica. Por su parte, el Nuevo Testamento, que es el pacto renovado, incluye a los evangelios, los hechos de los apóstoles, las cartas de los apóstoles y el libro de Apocalipsis. Este fue escrito entre los años 50 y 100 después del Mesías. El idioma en que se escribió fue el griego koiné, que es un griego popular, que era la lengua principal de la mitad oriental de los territorios bajo el dominio de César y se entendía en casi todos los otros lugares del Imperio Romano. Estos manuscritos fueron compilados por los creyentes en el Mesías y más tarde definidos como un conjunto por el año 382 después del Mesías. Los libros del Nuevo Testamento parecen haber sido completados en cuanto a su escritura en el siglo I, es decir, hasta el año 99 después del Mesías. Los manuscritos originales de los libros del Nuevo Testamento no sobrevivieron hasta hoy. Eso tenemos que conocerlo, que todos estos manuscritos que hicieron con puño y letra los apóstoles, pues no sobreviven hasta el día de hoy. Los autógrafos o los originales fueron perdidos o destruidos hace mucho tiempo, pero lo que sobreviven a la actualidad son las copias que se hicieron muy precozmente de estos libros originales. Generalmente esas copias fueron hechas siglos después, algunas, otras más precoces, otras, la mayoría sí un poquito más alejadas, después de las originales, de otras copias más bien que de las autógrafas. Cuando decimos autógrafas, pues nos referimos a las originales. Pero para poder comprender el tema de los manuscritos que tenemos a la fecha, que han sido encontrados y cómo se han clasificado y cómo se han podido datar en cuanto a la fecha que pertenecen, tenemos que conocer lo que es la paleografía. Esta técnica que es fundamental y ha sido fundamental para poder compilar todos estos manuscritos o copias que se realizaron desde los originales. La paleografía es una técnica que analiza las características textuales de documentos antiguos para determinar el lugar del que proceden y sobre todo el periodo histórico en el que fue escrito. Es decir, que la paleografía, a través del estudio del idioma, la forma de la escritura, las características del texto, la forma de expresarse en el escrito, establece la antigüedad de un documento. Por ejemplo, acá tenemos un texto. Esto es una escritura mucho más moderna en relación a la escritura que había en el Nuevo Testamento, pero simplemente es un ejemplo. Entonces, fíjense cómo hay características de la letra, ¿no? Y justamente la paleografía es la que estudia estas características típicas de la letra, y de acuerdo a este tipo textual, este tipo de escritura, es que lo clasifica en determinado periodo de tiempo. Alguna de las características podría ser si contenía o no contenía minúsculas o eran solamente mayúsculas, si el escrito estaba separado por palabras o era un escrito continuo, ¿sí? Si tenía puntuación o no. Todas estas características las utiliza esta herramienta, que es la paleografía, para poder finalmente datar un documento. Llevemos esta idea del tipo textual. El tipo textual. Recordemos que la paleografía va a clasificar el tipo textual, que es la característica del escrito que nos va a datar de la fecha de este documento. El primer manuscrito de un texto del Nuevo Testamento es un fragmento del Evangelio de Juan, del tamaño de una tarjeta de visita, muy pequeñito. El papiro 52 de la biblioteca de Ryland.
el cual data de la primera mitad del siglo II. Las primeras copias de un libro del Nuevo Testamento aparecen cerca del año 200, y la copia completa más antigua del Nuevo Testamento, el Códice Sinaítico, data del siglo IV. Es decir, que todos estos manuscritos que fueron encontrados y que han sido encontrados a través de los tiempos, podían aparecer en forma de fragmentos pequeños, como si fuera la mitad de una hoja, por decirlo de esa manera, podían aparecer como un libro, o también como una reunión de libros. De todas estas formas podían encontrarse este tipo de manuscritos. Cuando hablamos de códice es importante caracterizar que nos referimos a un libro escrito a mano que tiene importancia histórica, es decir, no es un fragmento, sino un libro. Los manuscritos más antiguos del Nuevo Testamento fueron escritos en papiro, hechos de una caña que creció abundantemente en el delta del Nilo egipcio. Esta tradición continuó hasta finales del siglo XVIII, aunque también hay datos de que hablan que solamente continuó hasta el siglo XII. El papiro es un material frágil que se deteriora con la edad, pero el clima seco de Egipto permite que algunos manuscritos en papiro sean preservados parcialmente, pero con la excepción del papiro 77, cada vez que ustedes vean la P, se refiere a un papiro 77, no existen manuscritos en papiro del Nuevo Testamento completos. Muchos consisten en una única hoja fragmentada. Es decir, que este papiro sí tiene completo el Nuevo Testamento. Es el único de los que se tiene hasta la fecha que está escrito en papiro, o que sí sobrevivió en papiro. A principios del siglo IV aparece el pergamino. Entonces el pergamino vino a ser el medio común para los manuscritos del Nuevo Testamento. ¿Y qué era el pergamino? El pergamino era como un tipo, digamos así, como de hoja que se fabricaba con pieles de carnero, pieles de cabra, ternera, oveja, que convenientemente preparadas podían tener una durabilidad mucho mayor que el papiro, incluso de siglos. Pero no fue hasta el siglo XII que aparece el papel como, digamos, el medio en el cual se empiezan a realizar las copias de los escritos bíblicos. A pesar de que el papel ya existía hace mucho tiempo atrás, había sido inventado en China en el siglo I, recién en este tiempo comenzó a ganar popularidad en los manuscritos bíblicos. Entonces tenemos, por tanto, que los manuscritos originales y las copias que se realizaron posteriormente fueron escritas en papiro. Después aparece el pergamino y posteriormente aparece el papel. Los manuscritos más antiguos tuvieron difícilmente y si acaso puntuación o marcas. Los manuscritos también carecían de espacio entre las palabras, así que las palabras, oraciones y párrafos serían una cadena continua de letras, es decir, una escritura continua, frecuentemente con saltos de línea en la mitad de las palabras. Era una manera de reducir el número de páginas que eran usadas ahorrando espacio. No es como nosotros que ahora contamos con muchas hojitas y podemos pues dejar ciertos espacios, decorar ciertas formas nuestras escrituras. No, en este tiempo había que ahorrar esos pergaminos para de esta forma concentrar toda la escritura y que rindiera mucho más este documento. Otro método que también se empleó fue abreviar las palabras. Los libros originales del Nuevo Testamento no tienen títulos, no tienen encabezados o divisiones en versículos, capítulos. Todo esto fue desarrollado años después como ayuda para los lectores, y vaya cómo nos ha ayudado el contar hoy por hoy con títulos que nos orientan a lo que contiene el texto, los capítulos con lo que lo podemos encontrar más fácilmente, los versículos, ¿no? Los manuscritos del Nuevo Testamento en griego están categorizados en 5 grupos basados en los diferentes tipos textuales. Veníamos hablando que el tipo textual son esas características de las escrituras que nos van a llevar o nos van a dar la antigüedad de ese documento. Entonces, de acuerdo a las características o al tipo textual de estos
manuscritos se los han agrupado en 5 categorías. Categoría 1 o alejandrina, esta categoría representa los manuscritos más antiguos. Los papiros y unciales, cuando decimos unciales, fueron aquellos escritos solamente en mayúsculas, del siglo IV están en esta categoría. ¿Cómo son los manuscritos del tipo textual alejandrino? Los manuscritos en esta categoría son importantes cuando se consideran problemas textuales y son considerados por muchos de los expertos como una buena representación de los originales debido a su fecha de antigüedad. Así son los más cercanos a los originales. Después tenemos a la categoría 2 o egipcia, que en esta categoría pues son similares un poco a los de la categoría 1, pero estos contienen algunas influencias extranjeras, tales como las que se encuentran en la categoría 5 que ya vamos a nombrar posteriormente. La categoría 3 o ecléctica, en este caso, también son importantes estos manuscritos cuando se discute la historia de la tradición textual y en menor grado para establecer el texto original. Hay una más, que es la cuarta, bueno, también está la quinta, pero en este caso la occidental, tiene muy poquitos manuscritos que siguen el texto del Códice de Belsa, que al parecer tienen mucha menor relevancia. Y finalmente la categoría 5, que es la bizantina, es la que va a agrupar la mayor masa de textos del Nuevo Testamento que se encuentran a la fecha. Pero para explicarlo de una forma más sencilla y que nos puedan quedar ciertos conceptos claros, los vamos a dividir en 2 grandes familias, que son las más representativas. Todos los manuscritos encontrados hasta la fecha, a grosso modo, se dividen en 2 grupos. El grupo bizantino y el grupo alejandrino. El grupo bizantino también se lo conoce como mayoritario, tradicional, de Constantinopla o también sirio, representa el 90% de los manuscritos que han sobrevivido hasta la fecha. De este tipo textual bizantino, de esta categoría, deriva el conocido Textus Receptus o texto recibido, el cual fue editado por Erasmo de Rotterdam e impreso por primera vez en el año 1516, y luego corregido en el 1519, también en el 1522, 1527, 1533. Luego tenemos al tipo textual alejandrino, que este tipo textual abarcaría aproximadamente el 10% de los manuscritos que existen hasta la fecha. Tienen una característica singular que es el contener manuscritos más cercanos al original. Es por eso que hoy, en lo que corresponde a la crítica textual, que ya vamos a ver más adelante, pues tienen mucha relevancia o le dan mucha importancia a este grupo o categoría 1. De este se deriva el texto llamado así, texto crítico. Y del texto crítico es el original griego del cual se traducen la mayor parte de las versiones actuales, como por ejemplo la NBI, por ejemplo la NTV, la Reina Valera, a partir de las ediciones 1960, porque la edición hacia abajo desde el Reina Valera 1909, pues lo hacía del texto recibido, posteriormente hace, digamos, de los dos, hace un análisis de los dos y saca la 1960, y asimismo fue editada por varias ocasiones más la Reina Valera hasta llegar a las más modernas que se basan más en este texto crítico, por esto mismo que comentaba de que los manuscritos que son de tipo textual pues son más cercanos al original. En esta tabla podemos observar los manuscritos bizantinos más notables, o sea, los que tienen el tipo textual bizantino o que recaen en esa categoría 5. Y también la lista de manuscritos destacados en el tipo textual alejandrino. Por ejemplo, acá en el tipo textual alejandrino tenemos al Códice Sinaítico, del cual hablaremos más adelante, el Vaticano, el alejandrino. Y fíjense la cantidad de códices y de manuscritos que contienen
cada uno de estas categorías, las del tipo textual. Entonces, cada uno de estos manuscritos se han datado estas fechas. Miren qué precoces son. Del siglo III después del Mesías, siglo V después del Mesías, mientras que acá en los bizantínicos, aparte de que son muchos más, acá solo tenemos, solo esto es a manera de ejemplo en esta tabla, son por ahí a partir del siglo también V, pero por ahí también abarca documentos o copias un poquito más lejanas. A la fecha existen 5.800 manuscritos del Nuevo Testamento, entre fragmentos y libros completos, 5.800. Ahora, con todos estos manuscritos o copias, es necesario que aparezca una herramienta que se conoce como la crítica textual. ¿Qué es lo que pretende la crítica textual? Pretende comprobar de las diversas copias que existen, cuál de los textos debería ser considerado como el más cercano conforme al original. Y esto lo va a hacer a través de diferentes herramientas o principios. Los expertos bíblicos concuerdan por lo general que los manuscritos de la Biblia que existen contienen algunos errores cometidos por los que realizaron la copia, usualmente detectables al comparar manuscritos posteriores con los más antiguos que se tienen y aplicar esta herramienta que es la crítica textual. A través de esta herramienta podemos saber que en la Biblia de hoy se lee con precisión lo que los autores escribieron en aquel entonces. Hay variación en algunas formas de traducir ciertas palabras, algunos textos fueron agregados, pero lo más importante es que a la fecha esto se puede solucionar con facilidad al comparar los diferentes manuscritos y copias encontradas muy cercanas al tiempo original. Y esto lo vamos a hacer con un ejemplo. Entonces acá vamos a estar hablando acerca de estos principios de la crítica textual. Y básicamente los podemos resumir en dos, los más importantes. Los principios de la crítica textual sirven para cualquier escritura o manuscrito antiguo, no solamente para los escritos de la Biblia, sino también para cualquier otro documento. En esta figura se ilustra el proceso por el cual una escritura antigua se ha conservado con el tiempo. Lo que ustedes ven acá con estas flechitas, esta línea, es una línea de tiempo. Este es un ejemplo de un documento antiguo escrito en el 500, años 500, antes del Mesías. Esto solo lo vamos a utilizar a manera de ejemplo. Sin embargo, este documento original no se conserva indefinidamente. Probablemente fue escrito en papiro, pongámoslo por ejemplo, como un ejemplo. Por lo que antes de que se pierda o se destruya, se debe hacer una copia de la escritura. Y aparece la primera copia. A medida que los años avanzaron, se hicieron copias de la primera copia, una segunda copia y también, en años más adelante, una tercera copia. En nuestro diagrama de ejemplo, esta copia existente se realizó en el año más o menos 500 después del Mesías. Esto significa que lo primero que podemos conocer del estado de este documento original es solo a partir del 500 después del Mesías en adelante. Por lo tanto, el periodo entre el 500 antes del Mesías y el 500 después del Mesías, que en el diagrama lo hemos colocado como este periodo X, es el periodo en el que no se puede hacer verificaciones de la copia, ya que todos los manuscritos de este periodo han desaparecido. Este periodo de tiempo, antes del origen de las copias existentes, que acá lo marcamos como periodo X, se conoce como intervalo de ambigüedad textual. Este es el primer principio en que se basa la crítica textual,
Cuanto más cortito sea este intervalo X, tendremos más confianza de la preservación exacta del documento a nuestros días, ya que se reduce este periodo de incertidumbre. Ahora, podríamos pensar que al existir copias de las copias del original, en algún punto pudo haber un error, sea intencional o no intencional. Pero en la actualidad existe generalmente más de una copia manuscrita de un documento antiguo. Supongamos que tenemos dos copias, ¿sí? Tenemos dos copias manuscritas. Y en la misma sección de cada una de ellas encontramos la siguiente frase traducida. En la primera copia dice, Juan es genial. Y en la segunda copia dice, Juan es genial. ¿El autor qué habrá querido escribir? ¿Qué habrá estado escribiendo en el original? ¿Sobre Juan o sobre Juan? ¿Cuál de estas copias o manuscritos tiene el error? Bueno, con pocos manuscritos, como lo dice acá, es difícil descubrir el error de una copia. Pero supongamos que encontramos y aparecen otras dos copias más manuscritas de la misma obra con el siguiente diagrama. Y dice así, la primera copia, Juan es genial. En la segunda copia, Juan es genial. En la tercera copia dice, Juan es genial. Y en la cuarta copia, Juan es genial. Ahora es más fácil deducir cuál manuscrito probablemente tiene el error. Es más probable que el error haya ocurrido una vez, en lugar de que el mismo error se haya repetido 3 veces. Lo más probable es que la copia número 2 tiene el error de copia, y el autor el original, estaba escribiendo sobre Juan y no sobre Juan. Este sencillo ejemplo ilustra un segundo principio que podemos utilizar para verificar la integridad del manuscrito. Mientras haya más manuscritos existentes disponibles, será más fácil de detectar y corregir errores, así como determinar el contenido del original, y esto ocurre especialmente para los manuscritos del Nuevo Testamento, en el cual tenemos más de 5.800 manuscritos. De este modo, ahora tenemos dos indicadores que podemos utilizar para determinar la confiabilidad textual de la Biblia. Primero, medir el tiempo entre la composición original y las copias. Ese periodo que lo habíamos mirado, en el diagrama lo pusimos como periodo X, es una herramienta muy importante, que entre más corto sea ese periodo, pues más confiable será la copia. Y en segundo lugar, contar con el número de copias de los manuscritos existentes. Dado que estos indicadores se refieren a cualquier escritura antigua, podemos aplicarlo tanto para los escritos de la Biblia, así como también otras obras antiguas. Acá, en este ejemplo, en esta tabla, vamos a ver este tema del lapso de tiempo. ¿Qué tan importante es para traernos claridad o traernos mayor confiabilidad acerca del original? A manera de ejemplo, tenemos un manuscrito que es el de John Ryland, que este original obviamente fue escrito en el 90 después del Mesías, pero la primera copia que se realizó y que aún se conserva corresponde al 130 después del Mesías. El lapso de tiempo, ese periodo de ambigüedad, ese periodo de incertidumbre, que era el que habíamos mencionado como X, no es de 1000 años. En este caso es de solo 40 años. Y al ser tan cercano al original, pues tiene mucho valor para poder saber qué fue lo que escribió el autor del texto. El texto, aparte, los críticos textuales que trabajan con literatura antigua, porque eso no solamente se aplica para el Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento, como lo venimos diciendo, es para cualquier documento antiguo, reconocen universalmente la supremacía de los manuscritos tempranos sobre los posteriores, es decir, que los más cercanos son más confiables.
Y a los críticos textuales que no trabajan con el Nuevo Testamento, sino que trabajan con otras obras antiguas, les gustaría tener la misma clase de testimonios tempranos que tienen los eruditos bíblicos. De hecho, muchos de ellos trabajan con manuscritos que fueron escritos 1000 años después de que fueron compuestos los autógrafos que corresponden a los originales. Nos maravillamos de que los rollos del Mar Muerto hayan provisto un texto que es casi 800 años más cercano al texto original que los manuscritos masoréticos. Sin embargo, muchos de los manuscritos del Mar Muerto tienen 600 o 800 años de diferencia con las composiciones originales, nuevamente ese periodo X. Los críticos textuales del Nuevo Testamento tienen en realidad una gran ventaja porque este periodo X o de ambigüedad en general es muy corto. Y ahora vamos a hablar un poquito sobre la historia de las traducciones, pero quisiera empezar este estudio derribando un mito que muchos hemos creído por años y que hará que este estudio pues sea mucho más sencillo de comprender. Muchas personas, y me incluyo yo, anteriormente pensaba así, piensan que la Biblia de hoy ha pasado por una serie de pasos de traducción, con cada idioma traducido de un idioma anterior, de un idioma anterior y un idioma anterior. Algo como lo que se ve acá. Es decir, la Biblia fue escrita en hebreo, se tradujo al griego, del griego al latín, del latín al inglés medieval, del inglés medieval al inglés de Shakespeare, y así el inglés moderno hasta llegar al español. Y pasó por todos estos idiomas. La realidad es que la Biblia se traduce a todos los idiomas directamente del original, y por tanto esto es un mito. Para la traducción del Antiguo Testamento, ¿sí? La traducción del Antiguo Testamento que fue escrito en hebreo, se traduce al español. Y del Nuevo Testamento, que fue escrito en griego, se traduce al español. Es así como se ve, directamente desde los idiomas originales al idioma moderno, que en este caso respectaría al español. Lo que sí existe actualmente son diferentes versiones de la traducción desde el idioma original. Las diferencias en las versiones bíblicas provienen de cómo los lingüistas eligen traducir las expresiones al idioma español, en este caso. Pero los textos del hebreo, del Antiguo Testamento, y los textos griegos del Nuevo Testamento son estándar, El original hebreo es el texto masorético, el cual se llama masorético porque su forma actual está basada en la Mesorá, la tradición textual de los eruditos judíos que se conocían como los masoretas de Tiberíades. Tiberíades era donde estaba localizada su comunidad en la costa del mar de Galilea. Los masoretas, cuya escuela erudita floreció en los años 500 y 1000 después del Mesías, estandarizaron el texto tradicional al agregarle puntos para vocales y notas en el margen, ya que el alfabeto hebreo antiguo no tenía vocales. Ahora bien, con respecto al Nuevo Testamento griego que se traduce al español, este es traducido a través de dos textos que vienen del original griego. Uno es el texto recibido, que lo mencionamos también anteriormente, y el otro es el texto crítico. Debido a la vasta literatura clásica que fue escrita en griego, el idioma original del Nuevo Testamento, ha sido posible traducir con precisión los pensamientos y palabras originales de los autores de este Nuevo Testamento. Entonces, el Nuevo Testamento se traduce de uno de estos dos libros. El texto recibido, editado por Erasmo en el siglo XVI, y el texto crítico, ambos son de griego original, pero se diferencian por la característica textual en la cual se apoyan. En cuanto al texto recibido, el texto recibido se va a apoyar sobre todo en esa categoría 5 que habíamos estudiado, que es la categoría bizantina, mientras que el texto crítico se va a apoyar sobre todo en la categoría 1, que era la categoría alejandrina. Es decir, manuscritos más precoces que se han ido descubriendo con el paso de los siglos y que Erasmo
que fue el que editó el Textus Receptus o texto recibido, en la época de la Reforma no contaba con estos manuscritos. Hoy en día, la mayor parte de las nuevas traducciones de la Biblia se basan en este llamado texto crítico, ya que este texto compara todos los manuscritos disponibles, también compara con los del bizantino. Y se apoya, como dijimos, en los más cercanos a manuscritos originales. Y los más representativos en la actualidad, en cuanto a las traducciones para el Nuevo Testamento, sería el Nuevo Testamento en la versión griega de Nestlé Aland. Hay diferentes ediciones, actualmente está la edición 28, y algunas de estos ejemplos son la Biblia NTV, NBI y las últimas ediciones de la Reina Valera. El texto recibido por sí mismo permanece todavía en la traducción o lo utilizó la traducción Reina Valera de 1909 hacia abajo, y lo utilizan muchas de las Biblias católicas que existen hasta la fecha. Se basan en este texto recibido. Entre todos los manuscritos que son copia del original y traducciones de diferentes textos con los que contamos hasta la fecha de hoy, ¿dónde tiene que estar nuestro enfoque? Vemos que hay 5.800 manuscritos y que hay dos textos del Nuevo Testamento, del cual se traduce el Nuevo Testamento, entre los cuales hay cierta discrepancia. Ustedes pueden ir a leer y van a encontrar cosas a favor y en contra, y hay toda una polémica entre el texto recibido y el texto crítico que apoyan a una o a otra. Sin embargo, algo que debemos recordar es dónde tiene que estar ubicado nuestro enfoque. Nuestro enfoque debe estar en que ningún texto contradiga la Torá de los profetas. Es decir, que debemos ser igual que Esdras, cuando él recopiló todos los escritos, recopiló los profetas, su canon, su requisito o medida era que ningún libro contradijera la Torá. Entonces nosotros también tenemos en foco que ningún texto que haya dentro de nuestras Biblias pues contradiga la Torá o los profetas. Ahora vamos a hablar sobre la metodología de las traducciones, que esto es importante para poder comprender las Biblias que tenemos en nuestras manos, cómo han sido traducidas. No solamente del idioma original, fueron traducidas de un idioma que es el original, hebreo o griego, hacia el español, pero ¿cuál fue la metodología que se utilizó para realizar dicha traducción? Las traducciones de la Biblia tienden a estar dirigidas por una o dos teorías generales de traducción. La primera es la equivalencia formal, literal o también conocida palabra por palabra. Según esta teoría, el intérprete intenta traducir cada palabra del lenguaje original a su idioma y procura preservar todo lo posible la estructura de la oración y la sintaxis original. Es decir, la forma de combinarse o ordenarse las palabras y las expresiones dentro del discurso. La equivalencia dinámica, también conocida como equivalencia funcional, es la traducción idea por idea. La meta de este enfoque es producir en el idioma en que se traduce el equivalente más cercano al mensaje expresado en el texto original, tanto en estilo como en sentido. Acá tenemos un ejemplo de estos enfoques y vamos a descubrir qué enfoque, a través de lo que ya mencionamos, contiene cada una de estas versiones bíblicas, la Reina Valera, la NBI y la Biblia Dios habla hoy. Todas estas traducciones se hacen a partir del original griego. Sin embargo, vamos a ver que se lee de manera diferente. Este texto corresponde a Romanos 12:20 y dice: así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre tu cabeza. La versión NBI dice: antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. La idea nos queda un poco más clara, ¿verdad? Y en la versión Dios habla hoy dice: y también, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; y si tiene sed, dale de beber. Así harás que le arda la cara de vergüenza. Fíjense cómo desde la misma desde el mismo griego original, estas versiones
según utilicen un enfoque, uno de los dos, o el formal, palabra por palabra, o el de equivalencia dinámica, que es idea por idea, pues se traduce de una forma un poco diferente, ¿no? Vemos que Reina Valera utiliza más un lenguaje más formal, mientras que la versión NBI y Dios habla hoy, pues ya pues lo expresa de una forma más sencilla en un sentido de traducción de ideas. Ambas teorías tienen sus fortalezas y sus debilidades. Por ejemplo, una traducción realizada con el enfoque de equivalencia formal preserva aspectos del texto original, los modismos antiguos, la coherencia terminológica, la sintaxis del lenguaje original, que son valiosos para los eruditos y para los que están estudiando de forma profesional las escrituras. Permite al lector rastrear a lo largo de la traducción los elementos formales del texto en su lenguaje original. Por su parte, una traducción de equivalencia dinámica enfatiza la transmisión del mensaje en el lenguaje original. Le asegura al lector contemporáneo que el sentido del texto sea más fácilmente reconocible. Esto permite que el mensaje se transmita de manera directa, sin que el lector deba luchar con los modismos extranjeros o con las sintaxis complicadas. La aplicación pura de cualquiera de estas filosofías de traducción pondría las traducciones en extremos opuestos del espectro. En realidad, todas las traducciones contienen una combinación de estos dos enfoques. Una traducción realizada con equivalencia formal estricta sería ininteligible, y otra realizada solamente con equivalencia dinámica correría el riesgo de no ser fiel a la original. Por esta razón, cuando el texto original es relativamente claro, las traducciones guiadas por la teoría de equivalencia dinámica por lo general son bastante literales. Y cuando el texto original es oscuro, las traducciones orientadas por la teoría de equivalencia formal a veces resultan bastante dinámicas. Finalmente, con respecto a la metodología de traducción, también vale recalcar que es importante analizar la audiencia y el propósito para el cual fue traducido. Siempre que se realiza una traducción, es crucial establecer el propósito y el público objetivo. Y nos respecta continuar con la cronología de la Biblia. Nuevamente volvemos a mencionar que estaremos utilizando los términos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento por un tema de que esto pueda ser comprendido por muchas personas que se están acercando hacia la verdad, hacia las sendas antiguas de la fe. Y por ser la forma más conocida, pues lo vamos a estar utilizando. También van a escuchar cuando hablemos acerca del canon bíblico que utilizaremos muchos términos eclesiásticos, pero bueno, es así como también lo narra la historia y también es así como también es conocido en forma más universal. Entonces queremos que este mensaje pueda ser lo que ha hecho en nuestras vidas, que es abrir nuestros ojos para poder ver la verdad y ya no creer solamente de lo que nos dicen, sino que también ir a buscar nosotros la información y verificar si lo que nos han enseñado realmente es verdadero. Y empezamos con lo siguiente. Durante los últimos 1600 años, la gran mayoría han aceptado que el Nuevo Testamento está compuesto por 27 libros. Los primeros documentos que se escribieron del Nuevo Testamento fueron las primeras cartas de Pablo. Estas, posiblemente junto con la carta de Santiago, fue escrita entre el 48 y 60 después del Mesías, aún antes de que se escribieran los evangelios. Este es un dato interesante. Primero se escribieron las cartas paulinas. Los 4 evangelios pertenecientes a Marcos, Lucas, Mateo, Juan, corresponden a la década o fueron escritos entre la década del 60 al 100. Y también se debe asignar a estas décadas la escritura de casi todos los otros libros del Nuevo Testamento. Mientras que la escritura de los libros del Antiguo Testamento comprendió un periodo largo de 1000 años, desde que el Señor dictó su Torá
en el monte Sinaí, desde que se escribieron los salmos, los proverbios, los profetas, tanto los profetas mayores como los profetas menores, pues comprendió ese periodo de 1000 años. Sin embargo, el Nuevo Testamento tuvo un periodo mucho, mucho más corto. Se escribió en un periodo de un siglo, es decir, que en menos de 100 años ya estaba escrita las cartas de los apóstoles, los evangelios, el libro de los Hechos y el Apocalipsis. Algunos han dicho que las variaciones en el orden cronológico en los evangelios constituyen un error, por ejemplo, en la secuencia de las tentaciones de Jesús. Pero aún tan temprano como en el siglo II, nos referimos después del año 100, 150, después del Mesías, un escritor cristiano llamado Papias informó que los escritores de los evangelios no tuvieron la intención de registrar los eventos de la vida de Jesús en el orden en que ocurrieron, implicando que sus contemporáneos no encontraron nada extraño o incorrecto en esa práctica. Así que si algún día les objetan que en realidad en los evangelios no se detalla de forma cronológica, sepamos que para este tiempo esto no era importante. Lo importante era relatar los hechos. Los escritos del Nuevo Testamento no se agruparon en la forma que las conocemos inmediatamente después de ser escritos. Es decir, que hoy por hoy tenemos nuestras Biblias y tenemos una distribución y tenemos todos estos libros juntos. Pero inicialmente no fue así. Veamos una vez que se escribieron qué fue lo que sucedió con estos libros. Al principio, los evangelios individuales tenían una existencia local e independiente en los grupos para los cuales fueron escritos originalmente. Sin embargo, a comienzos del siglo II, se juntaron y comenzaron a circular como un registro que constaba de 4 partes. Cuando sucedió esto, el libro de Hechos fue separado de Lucas, con el que había formado un escrito de 2 volúmenes, y comenzó una carrera separada e importante por sí solo. Al principio, las cartas de Pablo fueron preservadas por las comunidades a las cuales fue dirigida y los individuos a quienes habían sido enviadas. Pero para finales del siglo I existe evidencia que sugiere que la correspondencia de Pablo que sobrevivió comenzó a ser recolectada en una colección paulina, la cual circuló con rapidez entre las diferentes iglesias. Primero, una colección más pequeña de 10 cartas y muy pronto después una más grande de 13 cartas. Dentro de esta colección paulina, las cartas parecen haber sido colocadas no en un orden cronológico, sino en un orden descendiente de acuerdo a la longitud. La carta más larga iba primero y la más corta iba después. Se puede reconocer este principio en el orden que se encuentra en la mayoría de las ediciones del Nuevo Testamento, incluso de hoy. Las cartas a las iglesias están antes de las cartas a los individuos. Y dentro de estas 2 subdivisiones están colocadas de manera que la más larga va primero y la más corta va después. La única excepción a este plan es que Gálatas está antes de Efesios, aunque Efesios es un poco más larga que Gálatas. Con la colección de los evangelios y la colección paulina, con el libro de los Hechos, que sirve como un eslabón entre los dos, entre los evangelios y las cartas, tenemos el comienzo del canon del Nuevo Testamento como lo conocemos. Es decir, que las iglesias primitivas fueron recolectando estas cartas paulinas, recolectando los evangelios y fueron formando su canon. Ahora vamos a ver un poco sobre la historia de los siglos para poder comprender todos estos hechos que ocurrieron una vez que nuestro Mesías resucita y cómo se fueron se fue formando o estructurando estos libros que hoy conocemos como Nuevo Testamento. Y nos vamos a referir o nos vamos a enfocar en el Nuevo Testamento porque para el antiguo, llamado Antiguo Testamento, que es el Tanakh, existe muchísima evidencia, existe todo un
pueblo completo, una nación que dio su vida por mantener esta verdad, como se encuentra al día de hoy. Entonces hoy nos vamos a enfocar en la historia de los siglos sobre el Nuevo Testamento. Y tenemos en el siglo I, estando Judá bajo el imperio de Roma, existían 4 grupos principales de judíos. Estos eran los fariseos, los saduceos, que eran los que dirigían el templo a través del Sanedrín, y el sumo sacerdote. También estaban los esenios, que eran estos sacerdotes apartados, y los celotes. Es en este tiempo que Yeshua habita en Judá, y en este tiempo da su vida por nosotros y resucita aproximadamente 33 del siglo, ¿no? Muchos judíos reconocen a Yeshua como el Mesías prometido y se unen al movimiento de los apóstoles en los años subsecuentes. También los dispersos que se habían asimilado a la cultura greco-romana lo reconocen y empiezan a volver a la fe verdadera, y cada vez se agrega más personas a este movimiento que quiere regresar a la fe de el principio, a la fe entregada en el monte Sinaí, siendo el Mesías el cumplimiento de la promesa. Mientras todo esto sucedía, el asedio de Roma a los judíos continuaba aún en el tiempo de Jesús. Lo que hizo que el pueblo, con el pasar de los años, unos años más adelante, después de la resurrección del Mesías, que el pueblo se levantara en contra de esa dura sujeción del imperio romano. Y es así como se forman las conocidas revueltas judeo-romanas, guerras entre los judíos y los romanos. Estas revueltas fueron en número de 3. En los años del 66 al 73 tuvo lugar la primera revuelta de judíos contra los romanos, siendo el emperador de ese tiempo Nerón, quien había designado como procurador romano a Gesio Floro. Gesio Floro, el procurador romano, se interesó por el oro del templo de Israel. Esto provocó el levantamiento del pueblo de Israel en defensa del templo. Nerón envía a Vespasiano, posteriormente y debido a este levantamiento del pueblo judío, con 20.000 hombres, y ocurre una gran matanza de judíos, de los diferentes grupos religiosos, ¿sí? No solamente de un apartado religioso, sino también de los esenios, celotes, saduceos, todos, independientemente por ser judíos. Nerón se suicida en el año 68 después del Mesías, y posterior a esto lo sucede Vespasiano, el cual envía a su hijo Tito como general del ejército de Roma a tomar su lugar en el control de esta primera revuelta judeo-romana. Y es precisamente para este tiempo que en el año 70, durante la primera revuelta, destruyen el segundo templo de Israel. Años después, entre el año 111 y 117 después del Mesías, que corresponde al siglo II, tiene lugar la segunda revuelta judeo-romana, siendo en este tiempo el emperador Trajano. Los partos y los germanos se unen y hacen acuerdo con los judíos para levantarse en contra de los romanos. Ellos le prometen que le reconstruirían el templo y que ellos, los partos y los germanos, tomarían el mar Mediterráneo. Se unen los judíos a los partos y germanos y luchan alrededor de 5 millones de judíos. En estos años muere el emperador Trajano y lo sucede Adriano. Él quiere calmar la revuelta, este nuevo emperador, y les promete a los judíos reconstruir el templo. Adriano es el emperador al final de esta segunda revuelta, y los judíos son vistos como traidores por haberse unido a los partos y a los germanos. Pasa que pasan los años y Adriano no cumple esa promesa y coloca una estatua de Júpiter, ya que esta era su tríada favorita, Janos, Júpiter y Marte, en el lugar del templo. Y aquí hacemos un paréntesis para referirnos que en estos tiempos
era muy común que la adoración se diera a través de triadas, o sea que cada quien tuviera su triada a la cual rendía culto. Era una costumbre pagana. ¿Qué es lo que hacen los judíos en respuesta a esta tremenda abominación en el templo del Señor? Los judíos decapitan la estatua de Júpiter, iniciando así la tercera revuelta de los judíos contra Roma, que fue desde el 132 al 135 después del Mesías. Adriano, además de colocar la estatua de Júpiter, le cambia el nombre de Judea y le pone Filistina, que es Palestina. Le cambia el nombre a Jerusalén por Aelia Capitolina. Aelia, que deriva de Adriano, y Capitolina porque en Roma había una colina que se llamaba Capitolina, en la cual se encontraba un templo muy concurrido en donde se adoraba a la triada favorita de Janus, la triada que él adoraba. Decide entonces que Jerusalén tendría un templo, pero sería el templo pagano, para adoración de sus dioses. Desde la resurrección del Mesías, volvemos un poquito para atrás, vamos al año 33, ¿qué pasó mientras tanto de estas todas revueltas? ¿Qué pasaba con aquellos creyentes en el Mesías, aquellos que estaban volviendo a las sendas antiguas de la fe? Vamos a ver un poquito para atrás. Los discípulos saben que van por las ovejas perdidas de Israel. Esto les enseñó el Mesías claramente, que tenían que ir por esas ovejas perdidas de la casa de Israel, esas 10 tribus dispersas que están por las naciones. Esta misma misión recibe el apóstol Pablo. Entonces se fundaron varias comunidades en Éfeso, Corinto, Tesalónica, Filipos, entre otras. Acá podemos ver un mapa en donde vemos justamente estas comunidades. Está la de Éfeso, por ejemplo, Tesalónica, Filipos. Y en todas estas comunidades se enseñaba a obedecer la verdad pura, sin leyes orales, siguiendo la interpretación de la ley que Yeshua había dado con claridad. Estas comunidades venían de orígenes totalmente paganos. No sabían que eran parte del pueblo de Israel y están recién empezando poco a poco a recuperar su identidad. Pero cuando Pablo muere, todas estas comunidades que Pablo estaba instruyendo y que aún estaban aprendiendo, aún no había quien estuviera totalmente listo para dirigir. Las personas que se quedaron al frente aún no estaban totalmente depuradas de sus costumbres, es decir, estaban formándose, pero aún guardaban en sí costumbres paganas. Al quedarse al frente, enseñaban de lo que Pablo había enseñado, pero también un poco de lo que traían, y enseñaron en parte una mezcla. Por tanto, se diluyó la enseñanza de Pablo con los años, ya que los encargados no eran doctos de la Torá. Es decir, ellos enseñaban, pero ellos no habían sido instruidos como lo había sido Pablo en la Torá. Y si bien es verdad que Pablo capacitó a varios como a Tito, a Timoteo, a otros de sus acompañantes, pues eran ya varias comunidades y no podían estar en todos los lados. Entonces se levantaron nuevos líderes que no eran doctos en la Torá y por tanto se diluyó el mensaje de Pablo. Y algo interesante, acá un puntito aparte, es que hay evidencia en que los más o menos 30 años después de la muerte del apóstol Pablo, todos los evangelios y las cartas paulinas ya eran conocidas y usados por estas comunidades que acabamos de nombrar. Bueno, pero ¿qué pasa? Pasan los años, ya estamos en el año 70, se destruye el templo, pasan estas revueltas judíos romanas, pero pasan los años y llegamos hasta mediados del siglo II, en donde alrededor del 144 después del Mesías aparece un hombre llamado Marción de Sinope. Su padre era del Ponto, por eso también es conocido como Marción del Ponto. Entonces, este hombre se levanta como un creyente, no digo tal vez entre comillas porque tal vez su intención inicial fue buena, como un creyente del Mesías, pero
no quiere relacionarse con los judíos, ya que sabe que los judíos son vistos como traidores. Entonces empieza él a fabricar una nueva estrategia para intentar llevar el evangelio, pero a su manera. Este hombre era un hombre rico, con poder, era naviero, era romano, era de origen gentil, hijo de padres romanos y es el líder de esta nueva comunidad. Pero entendamos que ya pasaron también 100 años desde la muerte y resurrección del Mesías y 50 años desde la muerte de Pablo. Marción no fue instruido por una persona docta natural y tiene facilidad de ser líder porque tiene solvencia económica. Ese es este personaje. En este tiempo las personas tenían temor de venir a la Torá y a Yeshua porque esto era ser parte o relacionarse con los judíos que eran tenidos por traidores por el Imperio Romano por haberse asociado con los partos en la segunda revuelta judeo-romana. Entonces, ¿qué es lo que hace Marción del Ponto? Maquilla todo para que sus colegas romanos no lo descubran. Ya al principio tal vez, como decía, con una intención no tan mala, para continuar el legado de los apóstoles que él quería tomar, pero elaborando su propia doctrina. Entonces, empieza a hacer varios cambios y pongamos atención de cuáles son los cambios que hace Marción del Ponto. Empieza cambiando el nombre del Tanakh por Antiguo Testamento. Esta es la primera vez que se conoce este término de Antiguo Testamento, adjudicando que eso ya pasó, que era antiguo, que ahora con Jesús ya no más hay que ver solamente y puramente el Nuevo Testamento, es decir, los escritos que habían de los apóstoles y las cartas del Pablo que también él escogió, porque no es que escogió todo, no escogió todos los evangelios, no escogió todas las cartas, ya lo vamos a mirar más adelante. Entonces él forma una nueva doctrina y en esta doctrina hace una separación por completo. Entonces hay un Antiguo Testamento y hay un Nuevo Testamento. Y su doctrina se resume en la existencia de dos dioses. Él adjudica que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios malo y que el Dios del Nuevo Testamento es un Dios bueno. Él forma su propio canon que empieza con el Evangelio de Lucas. Y esta nueva doctrina que es conocida, que Marción de Ponto menciona, es conocida como la antítesis de Marción. Y ahora vamos a ver un poquito de lo que menciona. La antítesis empieza distorsionando textos bíblicos, agarre de aquí, agarre de allá, para sustentar su doctrina de un nuevo Dios, de un Dios bueno del Nuevo Testamento y para anular por completo el Tanakh. A manera de ejemplo, veamos algunas menciones que hizo esta Marción del Ponto. Dice, el Dios del Nuevo Testamento es desconocido. Nadie conoce al Padre sino al Hijo. Miren los textos que él toma. Mientras que el Dios del Antiguo Testamento es conocido por Adán y por los demás impíos. Cristo conocía lo que hay en el corazón del hombre. El Creador pregunta a Adán, ¿dónde estás? Cristo da vista a los ciegos, mientras que el Creador no cura la ceguera de Isaac. La ley declara que si uno toma un vestido ajeno, el culpable pagará el doble. Cristo declara, al que te quite el manto, no le niegues la túnica, dándole totalmente utilizando las palabras para darle una conveniencia distinta, ¿no? Y acá uno más dice, el Creador sanó solo un leproso por medio de Eliseo, cuando en Israel habían muchos, y para ello necesitó que se lavara en agua 7 veces. El Hijo de Dios Supremo sanó a 10 con su sola palabra e inmediatamente. Por otra parte, el que regresa glorificando a Dios no cumple la ley. ¿Y qué cuestión más? O sea, esto es una mentira, porque en realidad lo que sucedió fue que Jesús le dijo, ve y preséntate al templo conforme a la ley, conforme estaba escrito en la ley, ve y preséntate al templo. Entonces vemos cómo él agarró de aquí y de allá para formar su propia doctrina y de alguna forma anular o divorciarse de los judíos para no ser mal visto por los romanos.
estas partes de la antítesis de eh, Marción del Ponto no son todas, son muchísimas, pero solo a manera de ejemplo les traje 5 para simplemente mencionar y que pudiéramos conocer de qué se trata. Ustedes pueden más adelante buscar en los diferentes diccionarios, en libros de historia, todo este tema de la antítesis y Marción del Ponto. Y bueno, se van a sorprender de todos los conceptos y doctrinas que él forma. Ahora vamos a nombrar diferentes personajes que también solo vamos a hablar muy poquito de cada uno para poder seguir el hilo conductor, pero también cada una puede indagar en la biografía de cada uno de estos personajes. Entonces, habíamos llegado al 144 con Marción del Ponto, pero vamos a ver qué otros sucesos siguieron después de Marción del Ponto o a la par de Marción del Ponto. Entonces vamos a ver cómo se empiezan a cambiar las leyes establecidas por el Señor en la Torá. Pongamos atención porque aquí vamos a derrumbar varios de los conceptos que habíamos aprendido en la iglesia. En el siglo II, entre el 155 al 166, Aniceto y Justino siguen la antítesis de Marción del Ponto y proponen cambiar ¿qué? Cambiar la fecha de la Pascua, el 14 de abril. Policarpo de Esmirna, que había sido discípulo del apóstol Juan, se negó. En el año 178 después del Mesías, Eleuterio I dice que es lícito comer de todo, en contra de Levíticos 11. Veamos cómo se va distorsionando todo y se va cambiando la ley del Señor. En el año 188 al 199, después del Mesías, Víctor I estipula que quien celebre la Pascua judía y la celebra el 14 de David es un hereje. ¿Sí? Y es inventado en este tiempo el término de excomunión. Es aquí donde aparece el término de excomunión. Luego llegamos al siglo III, el siglo III, es decir, después de los años 200 después del Mesías, ya había comunidades en las naciones que creían en Jesús, es decir, que este mensaje había ido pasando por diferentes pueblos y ya habían naciones que creían en Jesús, pero tenían toda una información alterada. Eran gentiles interesados en aprender, querían hacerlo de corazón, pero no le estaban instruyendo correctamente, ya que las personas que le estaban instruyendo les faltaba lo más importante. No tenían el fundamento de la Torá. Y en este tiempo, justamente, se crean dos escuelas, basándose en algunos versículos del Nuevo Testamento, con la intención de que las personas que quedaban más cerca de una u otra se pudieran congregar. Y aparecen estas dos escuelas, que es la escuela de Alejandría en Egipto, que eso corresponde a los coptos, y la escuela de Antioquía en Siria, que son los arrianos. Los coptos llegaron a la conclusión, después del estudio de algunos versículos, de que Jesús es Dios. En cambio, los arrianos llegaron a la conclusión, tomando varios versículos, alguno que otro, de que Jesús no era Dios. Y había toda esta polémica y discusión entre estas dos escuelas de que si Jesús era Dios o no era Dios. Entonces, a mediados del siglo III, en el año 251, Decio, el emperador romano, que en ese tiempo era el rey del mundo conocido, gobernaba un imperio que se había extendido ampliamente en territorio, muy poderoso, y tenían la costumbre de que cuando veían que algún grupo, por pequeño que fuera, por pequeñito que fuese, pudiera causarles problemas, lo sometían. Al ver que en muchas partes habían grupos de seguidores de Jesús, envía a matar tanto a judíos como a esos nuevos seguidores. Por temor a la muerte, algunos niegan su creencia. Y es al final del siglo III, entre el año 281 y 284 después del Mesías, que para evitar la decadencia del Imperio Romano,
que después de haber crecido tanto, tuvo un periodo de declive. Diocleciano divide el Imperio Romano en tetrarquías, porque piensa que es la mejor forma de controlar el imperio extenso de Roma. En este caso, el gobierno se componía de un Augusto y de un César. A principios del siglo IV, en el 305 al 306 después del Mesías, empieza un poco más la decadencia del Imperio Romano debido a que se enfrentaban entre ellos mismos, entre la tetrarquía por el poder. Tras la muerte de Diocleciano, y es aquí donde queremos llegar, por eso hablamos de esta parte de la historia de Roma también, asume su lugar Constantino. Constantino era hijo de Diocleciano, quien se perfila ahora como el único emperador, ya no cuatro, un solo emperador, para lo cual necesitaría formar un solo ejército y también una sola religión. Así se convertiría en el hombre más poderoso del mundo conocido. Interesantemente, el culto favorito de Constantino era la tríada del Sol, la Luna y las estrellas. Ya dijimos que en este tiempo era una costumbre de los pueblos paganos, una costumbre pagana, el adorar dioses en tríadas. Empieza a formar su propia religión con el objetivo de una sola religión, su propia religión, una religión universal con sus propios dogmas de fe, y el que no crea en esto pues sería tomado como un hereje. Constantino reúne un concilio alrededor del año 325 después del Mesías llamado el Concilio de la Nicea, llamado así por el lugar en que se llevó a cabo. Reunió entre otros a los coptos, ¿se recuerdan? Los que veníamos hablando, sigamos el hilo conductor, los coptos y los arrianos, estos que tenían esta polémica, Jesús es Dios, Jesús no es Dios. Aproximadamente hubieron 300 invitados, pero fíjense que no había un solo judío y ninguno docto en la Torá. Nadie docto en la ley y la instrucción del Señor. Ya que los coptos y los arrianos no se ponían de acuerdo en cuanto a su fe, se impone un dogma de fe. Jesús es 100% hombre y 100% Dios. ¿Cuántas veces nosotros nos repetimos esto? Jesús 100% hombre, 100% Dios. Vemos de dónde nace. Nace de un concilio en el cual no hubo nadie docto en la Torá. Se firman más de 50 concilios, además, y se establece una religión universal que es el catolicismo. Más adelante, en el siglo IV, llegamos al 381 después del Mesías, en el concilio de Constantinopla, con Teodosio I, se adopta como dogma la fe de la Trinidad, sin tener ningún fundamento en la Torá. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, para poder también sustentar aquella creencia pagana de que los dioses estaban en tríadas. Establece entonces al Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad. En el siglo V, perdón, estamos hablando del año 431 después del Mesías, en el concilio de Éfeso se establece un nuevo dogma: María, la Madre de Dios, y surge el término pecado original. Se atemoriza a las personas con el purgatorio, asegurando que deben bautizarse, y se instituye para este tiempo, en este concilio de Éfeso, el credo de San Atanasio, que tal vez más de una de las que estamos aquí lo pronunciamos alguna vez, y que termina diciendo creo en la Iglesia Católica, ¿no? Confesando de que el no crea esto es un hereje. Asimismo, en el siglo V al 457 después del Mesías, surge la confesión privada, esta confesión privada de la Iglesia Católica, basado en la necesidad de tener un intermediario, que ya no sería el Mesías, sino un intermediario hombre, impuesto por Roma. Venía decayendo cada vez más el Imperio Romano y en el año 476, después del Mesías,
cae el Imperio Romano, pero sin embargo, a pesar de que cayó el Imperio Romano, el catolicismo continuó como la religión universal. Y ahora vamos a continuar con este otro apartado que es el canon bíblico. Y vamos a ver cómo se conecta con todos estos personajes y concilios que fuimos nombrando. Así que vamos a llevarlo en nuestra memoria, pero vamos a hacerlo también de esta forma cronológica para que lo podamos comprender. Empecemos con el Antiguo Testamento. El Tanakh se divide en tres partes, que es la Torá, los profetas y los escritos, y suman en total 24 libros. La partición, la clasificación, el orden y los nombres de los libros del Antiguo Testamento de las Biblias cristianas que hoy conocemos no vienen del Tanakh. Me refiero al orden, clasificación, nombres y partición, ¿sí? Sino que proviene de la Septuaginta y suman en total 27 libros. La Septuaginta es la primera traducción del Tanakh desde el hebreo y arameo original al griego, que inició alrededor del año 280 antes del Mesías y concluyó hacia el año 100 antes del Mesías. Inicialmente fue traducida la Torá, que es el libro de la ley o conocido como el Pentateuco, y el resto de trabajo se completó en los siguientes años. Entonces vemos que a partir de la Septuaginta, que contiene 27 libros, es que a la fecha nosotros contamos con nuestras Biblias, que básicamente son protestantes, eh, em, divididas de esta manera. Ahora hay dos términos que debemos de conocer porque vamos a escuchar los libros apócrifos, cuáles son los libros apócrifos, o los llaman, llamados deuterocanónicos, ¿sí? Entonces tenemos los protocanónicos. ¿Qué son los protocanónicos? ¿A qué se llama protocanónicos? Se llama así a todos los escritos comúnmente admitidos en el Tanakh hebreo, así como en la Biblia griega Septuaginta, es decir, que estos libros están presentes tanto en el Tanakh hebreo, como también en esa primera traducción del hebreo al griego, que es la Septuaginta. Se llama deuterocanónicos a todos los libros presentes en la Biblia Septuaginta, pero que no están en Tanakh. Es decir, que estos libros deuterocanónicos pertenecen solamente a la Biblia Septuaginta. La voz deuterocanónico significa del segundo canon. Esto es lo que significa, en contraposición a la voz protocanónico, que significa el primer canon. Es decir, que el primer canon fue el canon de Esdras. Él fue el que recopiló, compiló los libros de los escritos que él categorizó e incluyó en el Tanakh. Y el segundo canon se formó cuando la Biblia se tradujo, o el Tanakh en ese tiempo, porque recordemos que para el año 280 antes del Mesías, lo que estaba escrito era el Tanakh. Entonces, son el segundo canon el que delimitó qué libros iban. Entonces, incluyó todos los libros del Tanakh en la Septuaginta, pero en este segundo canon, que es deuterocanónico, se incluyen otros libros más que ya los vamos a ver más adelante. El Nuevo Testamento, ahora vamos con el Nuevo Testamento, sabemos que es el cumplimiento de las promesas de Dios. Es el pacto renovado, ¿sí? Mal llamado Nuevo Testamento. Volvemos a decir que usamos todos estos términos más eclesiásticos por un tema de que puedan ser comprendidos por todos. Son las promesas hechas en el Tanakh. Todos los profetas de la época del Antiguo Testamento o Tanakh, como los apóstoles del Nuevo, eran portavoces de la palabra verdadera. Pero este canon fluctuó, el del Nuevo Testamento, durante siglos en diversas regiones, aceptando o rechazando obras, como por ejemplo el libro de Apocalipsis, si Clemente debería pertenecer o no, Hermas, Bernabé, y quedó establecido finalmente en el siglo IV.
¿Y cómo empieza? Pero veamos detalladamente cómo se fue estableciendo hasta la fecha el canon, hasta esa fecha. El primer testimonio de una colección de libros del Nuevo Testamento ha llegado a nuestros días en la persona de Marción de Sinope, que era Marción del Ponto, del que hablamos anteriormente. Este Marción era radicalmente antijudío, rechazó la totalidad del Antiguo Testamento, fue el que dividió el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, puso una división, separación ahí, ya no más. El Dios del Antiguo Testamento es malo, el del Nuevo Testamento es bueno, quedémonos con el Nuevo Testamento. Y adoptó 11 de los libros que hoy conforman el Nuevo Testamento. Imagínense, de los 27 solamente adoptó 11, ya vamos a ver cuáles fueron, para propagar su doctrina. O sea, para afinar su doctrina, él tomó de lo que podía convenirse. Este compendio de 11 libros, junto al rechazo de todos los demás, constituye de alguna manera el primer esbozo de un canon bíblico. Pero importante es esto, que en contraposición a Marción, varios autores más, de los que eran creyentes en las sendas antiguas, elaboraron sus propias listas de libros admitidos, a las que se puede agregar por interés histórico a la lista de libros que integran los códices más antiguos. Y a manera de ejemplo vamos a citar 3 códices que son tal vez los más nombrados como estos códices antiguos. Tenemos al Códice Vaticano, el Códice Sinaítico y el Códice Alejandrino. Y habíamos dicho en la primera parte de la charla, que habíamos visto anteriormente, que el códice era un libro básicamente que los manuscritos podían estar en fragmentos, también podían venir en libros completos, y estos libros se los conoce como códice, que tienen en realidad una fuerza en relación a la historia. El Códice Vaticano, que corresponde al siglo IV, estamos hablando del año 300 después del Mesías, es una Biblia manuscrita que contiene muchos de los libros actualmente comprendidos en el canon. El Códice Sinaítico también corresponde al año 300 después del Mesías, incluye todos los libros del canon moderno, pero agrega la epístola de Bernabé y el Pastor. El Códice Alejandrino, que corresponde también al siglo V, incluye libros del canon moderno y agrega la primera y segunda epístola de Clemente. Bueno, muchos opinaban para este tiempo cuál libro sí y cuál libro no debería formar parte de las escrituras. Entonces, acá aparece un nuevo hombre que se llama Orígenes, Orígenes de Alejandría. Él vivió entre estos siglos, siglo II y siglo III. Fue una de las figuras más influyentes de la teología de aquellos tiempos. Orígenes contribuyó también significativamente al desarrollo del concepto de la Trinidad. Defendió el libre albedrío y abogó por el pacifismo cristiano. Admitía todos los libros salvo la Carta de Santiago, Segunda de Pedro, Segunda de Juan y Tercera de Juan. Además incluía el Pastor y el Evangelio de Santiago dentro de los canónicos. Luego Atanasio de Alejandría, en el año 367, anota la primera lista de libros que coincide exactamente con el Nuevo Testamento tal como hoy se acepta universalmente. A partir de este año, 367, se multiplican los testimonios coincidentes con el canon bíblico actual, tanto en el decreto del Papa Dámaso I, como en el Concilio de Hipona, los sínodos de Catargo y la traducción Vulgata latina. Sellan el canon de la Biblia durante más de 1000 años. Para esta fecha queda establecido el canon y durante 1000 años ese fue el canon que permaneció. Para la formación del Antiguo Testamento se usa casi la totalidad de la Septuaginta, pero excluyendo algunos libros por consejo de San Jerónimo, entre los cuales están los libros tercero y cuarto de Macabeos, el libro tercero y cuarto de Esdras, el libro de Enoc, el libro de los Jubileos y el libro segundo, tercero y cuarto de Baruch. Y este es el canon que rige hasta hoy en la Iglesia Católica. Hasta aquí nos habíamos quedado hasta el año 367. Más de 1000 años permanece este canon como una verdad que más tarde se establecería como un dogma.
Pero en el siglo XVI aparece Martín Lutero. El canon del Antiguo Testamento protestante fue estipulado por Martín Lutero en el siglo XVI, excluyendo un total de 7 libros del Antiguo Testamento. Así, el Antiguo Testamento protestante quedó en gran parte idéntico a la Biblia hebrea o Tanakh. En este tiempo, Martín Lutero pues toma todos los libros y dice, no, vamos a dejarlo igual que el Tanakh. ¿Sí? Eso fue algo muy bueno que hizo Martín Lutero. Las diferencias entre la Biblia hebrea y el Antiguo Testamento protestante son pequeñas y tienen que ver con la disposición más bien y el número de libros. Ya lo vamos a ver, vamos a ver en un diagrama más adelante. Por ejemplo, mientras la Biblia hebrea considera el libro de Reyes como un único texto, el Antiguo Testamento protestante lo divide en 2 libros. De forma similar, Esdras y Nehemías se consideran un solo libro en la Biblia hebrea. Y en esta tabla podemos ver comparativamente los libros del Antiguo Testamento según se trate de Biblias judías, protestantes y católicas. Recuerden que estamos en el Antiguo Testamento, en el Tanakh. ¿Sí? Todavía no pasamos a ver qué pasó con el Nuevo Testamento, pero vamos a hacer esta comparación en relación al Antiguo Testamento y veamos cómo en el Tanakh, que contiene 24 libros, ¿sí? 24 libros, el Antiguo Testamento protestante, que fue el que canonizó Martín Lutero, consta de 39 libros, el Antiguo Testamento de la Iglesia Católica consta de 46 libros, y el Antiguo Testamento de la Iglesia Católica Ortodoxa, la ortodoxa, tiene 51 libros. Y veamos la diferencia, vamos a empezar mirando la diferencia entre el Tanakh y el Antiguo Testamento protestante. Justamente lo que habíamos dicho, es prácticamente igual. La diferencia está en la división de libros. Por ejemplo, Samuel es un solo libro en el Tanakh, pero en la Biblia protestante es primera y segunda de Samuel. Está dividido en 2 partes. Con el libro de los Reyes ocurre lo mismo. Primera y segunda de Reyes en la Biblia protestante, pero en el Tanakh judío está como un solo libro. Esdras y Nehemías forman un único libro en el Tanakh, mientras que en la Biblia protestante se separan como Esdras y Nehemías. Sin embargo, veamos cómo en la Iglesia Católica existe otros libros más. Por ejemplo, incluye la Iglesia Católica el libro de Tobías, Judith, Macabeos, tanto primera como segunda de Macabeos. Y la Biblia ortodoxa incluye también a tercera y cuarta de Macabeos. Por ejemplo, también acá vemos como la Iglesia Católica incluye el libro de sabiduría, que también lo tiene la Iglesia Ortodoxa. Y también el libro de Baruch, que está contenido también en el canon de la Biblia Católica y de la Ortodoxa griega. Con los profetas menores no hay mucha diferencia, en realidad, tanto en el Tanakh como en la Biblia protestante, como en la Biblia católica, son los mismos libros. Obviamente acá los agrupa como los 12, ¿no? En el Tanakh. Con respecto al Nuevo Testamento en relación a la Biblia protestante, Martín Lutero no estaba de acuerdo con todos los libros que estaban contenidos en el canon católico, ¿no? Consideró que 4 libros, incluso 4 de estos libros, Hebreos, Santiago, Judas y Apocalipsis, habían de calificarse como dudosos. Por lo tanto, se incluyen en la última sección de su edición de la Biblia. Durante el Renacimiento, algunos autores como Erasmo de Rotterdam pusieron en duda también la autoría paulina de la epístola de Hebreos, sin dudar de su contenido, es decir, Erasmo, que fue el que editó este texto recibido del que habíamos hablado anteriormente también, para él la epístola de Hebreos o la carta de Hebreos no habría sido escrita
por el apóstol Pablo. Pero pongamos atención a lo que decía Martín Lutero con respecto a estos libros que él rechazaba y que los tildaba como dudosos, e incluso el libro de Santiago llegó a decir que este libro era como paja en relación a los otros libros del Nuevo Testamento. ¿Y por qué será? Será porque Santiago habla mucho sobre obedecer los mandamientos. Entonces viene a nuestra memoria este verso citado por Santiago, que está en Santiago 2, versos 15, y dice, pero alguno dirá, tú tienes fe, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea, en todo tiempo llevaba a la obediencia de la ley. A partir de entonces, del siglo XVI, algunas Biblias luteranas llegaron al punto de describirlos a estos libros que mencionamos como apócrifos o simplemente a removerlos. Ya vamos a ver en la lista cómo en la lista de los libros canónicos, algunos ya no están. Estas disputas contra la tradición llevaron a que en el Concilio de Trento definiera el canon como uno de los dogmas de la Iglesia Católica. El Concilio de Trento fue un concilio ecuménico de la Iglesia Católica desarrollado en periodos discontinuos durante 25 sesiones entre los años 1545 y 1563. Se convocó como respuesta a la Reforma Protestante con el fin de aclarar diversos puntos doctrinales. Sus objetivos fueron definir la doctrina católica y disciplinar a sus miembros condenando a la Reforma, considerada por la Santa Sede como una herejía. El canon establecido en este concilio es el que actualmente consta en la Iglesia Católica. Esto lo vamos a ver en esta tablita, que son los libros aceptados por las distintas fuentes cristianas. Recuerden que también habíamos nombrado como habían Biblias antiguas, o que en realidad son como una compilación de manuscritos, Códice Vaticano, el Códice Sinaítico, el Códice Alejandrino, y nos vamos a fijar incluso lo que hablamos inicialmente, ese esbozo de canon que habíamos hablado al principio también, qué libros Marción del Ponto consideraba o consideró para formar su doctrina. Vamos a ver también los libros que Orígenes, este hombre que era tan docto que habíamos hablado, este hombre teólogo importante de su época, había aceptado como canónicos, también Eusebio, Atanasio, y quisiera hacer hincapié en Lutero, porque a partir de Lutero siguió la Reforma Protestante. Entonces veamos cómo Marción del Ponto solo aceptaba el Evangelio de Lucas, los otros evangelios no existían. Aceptaba Romanos, 1 de Corintios, 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses y Tesalonicenses 1 y 2. El resto de cartas tampoco existían. El Códice Vaticano, pues, incluye la mayor parte de estos, menos estas cartas de Timoteo, primera y segunda, y Tito. El Códice Sinaítico incluye todos los libros que conocemos a la fecha. El Códice Alejandrino incluye todos los libros que conocemos hasta la fecha. Orígenes solamente excluye a Santiago. Eusebio, todos, pero pone en duda a Santiago. Atanasio acepta a todos. Y Martín Lutero, en la Reforma Protestante, acepta a todos, pero cataloga como dudosos a el libro de Hebreos y el libro de Santiago. Veamos qué sucede con el resto de los libros. Marción del Ponto ni consideró Segunda de Pedro, Primera de Juan y estos otros libros apócrifos, ¿sí? El Códice Vaticano incluye hasta el libro de Judas, Sinaítico hasta Apocalipsis, el Códice Alejandrino, Apocalipsis y las cartas de Clemente, Orígenes unos que otro, Eusebio también unos que otro, y Atanasio incluye a todos hasta Apocalipsis, y Lutero pues también pone como dudoso Apocalipsis y Judas. Y hasta aquí hemos llegado con esta sección de la cronología del Nuevo Testamento y el canon bíblico también.
Espero que esto haya sido de mucha bendición para ustedes. Hay mucha información, los que les he dado solamente es un resumen del resumen y de ahí un resumen más, pero es para poder tener una idea un poco bastante amplia en el sentido que podamos comprenderla sobre cómo se fue procesando este canon hasta llegar a nuestra fecha. Podemos confiar que el Señor tiene el control de todo y que estos libros que han permanecido con el paso de los años son los libros que nos narran acerca de la escritura del Señor. Y no olvidemos lo que hemos repetido en la charla anterior, que en dónde tiene que estar nuestro enfoque. Nuestro enfoque tiene que ser el mismo de Esdras, es decir, que todo lo que está escrito, nada de eso contradiga lo que está escrito en la Torá. Señor, te damos gracias por esta oportunidad tan hermosa que nos has concedido de aprender más de la historia, Señor, y acercarnos más a aquel tiempo, Señor, en el cual estuvieron los apóstoles, Señor, en el cual tú mismo estuviste en esta tierra, capacitando a los apóstoles, Señor, para anunciar, Señor, estas buenas nuevas que existieron desde el principio, tus mandamientos, el cumplimiento de las promesas. Gracias, Señor, porque eres fiel y porque has abierto nuestros ojos, Señor, también nuestros oídos, Padre amado, para que podamos ver, para que podamos escuchar. Gracias, Señor, porque esto es obra tuya, Padre, porque hoy hemos sacado tantos mitos, Padre, que había dentro de nosotros. Te alabamos y te damos gracias porque eres bueno y porque nos miraste con compasión. En el nombre de Yeshua, amén.